¿Quién es Gedeón en la Biblia? Durante los días de los jueces de Israel, los madianitas oprimieron a los israelitas durante 7 años, robándoles sus cosechas y su ganado, e incluso mataron a un hermano de Gedeón cuando invadieron la zona de Tabor donde vivían. Gedeón fue el juez de Israel que liberó a los israelitas de la opresión madianita. La historia de Gedeón se recuerda principalmente por su victoria sobre un gran ejército enemigo con tan solo 300 hombres a su lado. Gedeón significa leñador, pero la Biblia también lo llama Jerobaal, que significa que Baal pelee contra él. Jueces 7 al 9. Más tarde el nombre de Jerobaal fue cambiado a Yerubeset en algunas traducciones de la Biblia, porque se evitaba que el nombre de Baal fuera pronunciado entre los israelitas porque era un dios pagano. Yerubeset significa que el vergonzoso luche contra él. Gedeón era hijo de Joás, de la casa de Abiezer, de la tribu de Manasés. Jueces 6, 11, 15. Gedeón vivió durante una época en la que los israelitas se habían convertido en idólatras y adoraban al dios pagano Baal. En ese momento, a los israelitas no les importaban las cosas de Dios y eventualmente se convirtieron en presa fácil de los madianitas, el pueblo beduino que gobernaba la región central de Palestina. Jueces 6 al 8. Los hebreos fueron constantemente atacados por los madianitas, quienes les quitaban su ganado y sus cosechas. Como resultado, los judíos se volvieron cada vez más pobres y comenzaron a vivir recluidos en montañas y cuevas. Sintiendo el peso de la opresión, los israelitas comenzaron a clamar al Señor por liberación. Fue en este contexto histórico que el ángel del Señor se apareció a Gedeón mientras trillaba trigo en el lagar, donde se machacaban las uvas, para esconderse de los madianitas. Gedeón probablemente tenía unos 30 años en ese momento. El ángel del Señor encargó a Gedeón que dirigiera el ejército israelita para derrotar a los madianitas, pero él no se creía capaz de realizar la tarea. Gedeón era el más joven de su familia y uno de los menos importantes de su tribu. Jueces 6, 14 y 16. Sin embargo, el ángel del Señor confirmó el llamado de Gedeón y milagrosamente hizo que el fuego consumiera el sacrificio de Gedeón al Señor. Lo primero que Dios le ordenó a Gedeón fue destruir el altar de Baal de su padre. El Señor también le ordenó que derribara la imagen de Asera que estaba junto a Baal y construyera un altar al Señor sobre la roca. Gedeón hizo todo esto de noche porque estaba preocupado por su familia y la gente de la ciudad. Por la mañana, la gente de la ciudad vio la destrucción del altar de Baal y concluyó que Gedeón era el responsable y debía morir. Fue entonces cuando Joás, su padre, se levantó ante aquellos hombres y dijo que si Baal fuera realmente un dios, se habría defendido cuando su altar fue destruido. A causa de este episodio, Gedeón fue llamado Jerobaal. Jueces 6:32. Después de destruir los altares de Baal y Asera y convertirse en enemigo público de los madianitas, Gedeón le pidió a Dios confirmación de que Dios realmente estaba con él. Aunque varias tribus de Israel, Abiezeritas, Manasés, Aser, Zabulón, Neftalí, se unieron a Gedeón para atacar a los madianitas, Gedeón oró a Dios pidiendo 2 señales para asegurar que Dios salvaría a Israel a través de su mano. Gedeón entonces colocó un vellón de lana en el suelo y oró a Dios para que el rocío de la noche cayera solo sobre esta lana y el suelo quedara seco. Y así sucedió, confirmando que Dios estaría con él. A pesar de esta confirmación, Gedeón pidió a Dios una segunda señal, pero esta vez pidió que la lana estuviera seca y el suelo fuera lleno de rocío. Cuando Dios hizo esto, entonces Gedeón entendió que el Señor iba a derrotar al ejército enemigo por su mano. Gedeón reunió un ejército de las tribus de Manasés, Zabulón, Aser y Neftalí, en total 32.000 hombres. Sin embargo, antes de la batalla Dios le dijo a Gedeón que el ejército de Israel era demasiado grande y que causaría orgullo entre el pueblo. Luego Dios le ordenó despedir a los que tenían miedo y reducir su ejército a 10.000 hombres. Pero Dios se dio cuenta de que su ejército era muy grande y que podían jactarse y rebelarse contra Dios, así que después de hacerlos beber agua, Dios ordenó despedir a los que lamieron las aguas como perro, quedando solamente 300 hombres, los cuales tomaron agua doblando su rodilla. Estos 300 hombres debían luchar contra 135.000 madianitas y aliados, pero el Señor estaba con Gedeón y sus 300 hombres.
Gedeón dividió a los 300 hombres en 3 grupos y luego dirigió un ataque nocturno sorpresa que dejó a los madianitas confundidos y aterrorizados. Los israelitas causaron un gran revuelo al tocar sus cuernos con su famoso grito de guerra: «Desenvainad vuestras espadas por el Señor y por Gedeón». Jueces 7:20. Cuando el ejército enemigo se volvió inestable y huyó, Gedeón persiguió y mató a sus líderes. El pueblo de Israel fue finalmente liberado de sus opresores. Gedeón se negó a establecer una monarquía en Israel, pero aceptó un regalo de oro del botín. Con todo este oro, Gedeón creó una especie de traje sacerdotal y lo colocó en Ofra, su ciudad. Esto se convirtió en una trampa para él y su familia porque provocó que los israelitas se volvieran apóstatas e idólatras. Jueces 8:22-27. Después de derrotar a los madianitas, Gedeón tropezó ante el Señor. Además de la obra que construyó, que trajo gran idolatría a Israel, Gedeón tuvo muchas esposas y 70 hijos, y su familia, cuya historia era similar a la del rey David, quedó diezmada por la tragedia. Aquí vemos que ningún juez o rey en Israel logró la paz verdadera, por lo que debemos acudir a Cristo, el único rey verdaderamente capaz de lograr y establecer un reino perfecto y eterno donde reine la verdadera paz. Mas, sin embargo, Gedeón es un ejemplo de cómo Dios puede elegir a los más pequeños y usarlos para realizar la tarea más importante. Gedeón era un hombre algo temeroso, pero su fe en Dios y el poder del Espíritu Santo lo convirtieron en un guerrero valiente. Jueces 6:12. Gedeón es mencionado en la lista de héroes de la fe como el hombre que conquistó reinos por la fe. Hebreos 11:32-33. También es conocido como uno de los jueces más importantes de Israel y la única persona a la que visitó personalmente el ángel del Señor. Gedeón dirigió a Israel durante 40 años y tuvo paz hasta el final de su vida, aunque debido a que tenía muchas esposas, llevó al pueblo de Dios a la idolatría.